Hora de continuar en France 24 con El Mundo Ahora, la franja en la que actualizamos las principales noticias de la jornada. Los invito a repasar los titulares. En México, fuentes oficiales informaron que Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cartel Jalisco Nueva Generación, fue asesinado en un operativo en el estado de Jalisco. Se trata de uno de los capos del narcotráfico más buscados por Estados Unidos. Tenemos reporte. Fuentes estadounidenses identificaron como Austin Tucker Martin al sospechoso de 21 años que murió de un tiro tras ingresar en el perímetro seguro de Mar-a-Lago, la residencia de Donald Trump en Florida. El mandatario y su esposa se encontraban en Washington cuando ocurrieron los hechos. Con 41 medallas y 18 oros, Noruega encabeza el medallero de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina, que este domingo llegaron a su fin. La organización informó que se vendieron más del 80% de las entradas. Ampliamos desde Italia. Comenzamos en México, donde fuentes oficiales indicaron que Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cartel Jalisco Nueva Generación, fue asesinado por las autoridades en medio de un operativo que, según medios locales, fue llevado a cabo en el municipio de Tapalpa, en el estado de Jalisco, lo que generó bloqueos en varias vías con quema de vehículos, tanto en Jalisco como en Michoacán y Tamaulipas, una táctica usada comúnmente por los carteles para bloquear operaciones militares. Para ampliar la información, nosotros conectamos con Jorge Hurtado y Juan Carlos Aguirre. Ellos son corresponsales de France 24 en México. Empiezo con Jorge. En principio, ¿qué detalles se conocen hasta este momento de esta noticia? Bueno, sin duda son horas cruciales aquí en México, sobre todo en esos estados afectados. Y es que todo comenzó a partir de las 9 de la mañana tras este operativo en Tlapalpa. Es una zona de Jalisco y rápidamente se propagó hacia otras zonas de Guadalajara y Michoacán. Se habla de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder y fundador del cartel Jalisco Nueva Generación. Hasta ahora lo que se sabe y lo poco que han dicho las autoridades, la presidenta Claudia Sheinbaum no ha confirmado la noticia. Sin embargo, en una de estas giras que está haciendo por los estados, se le insistió que confirmara estos brotes de violencia que se viven en varios estados, y ella se limitó a decir que será el Gabinete de Seguridad quien esté informando. Luego, otros funcionarios y gobernadores se han sumado también a hacer cierta referencia, aunque no se atreven a confirmar por sí la muerte de El Mencho. Una de ellas fue la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, quien confirmó que se abatió a un líder del crimen organizado sin referirse específicamente al Mencho. Y también la senadora Laura Írcel Castillo, presidenta del Senado, afirmó que el fallecimiento está confirmado, aunque luego pues borró el tuit en donde había hecho esta mención. De confirmarse, sería uno de los mayores golpes al crimen organizado en este país. El Mencho era de los más buscados no solamente en México, sino también en Estados Unidos. Y bueno, lo que ha derivado esta ola de violencia tras el operativo federal. Hay bloqueos de carreteras en varios puntos y quema de vehículos. La población se mantiene expectante porque todavía hay operativos en curso y hay llamados a que no salgan de sus hogares. Ahora voy a conectar con Juan Carlos. Juan Carlos, alias El Mencho, era uno de los capos más buscados por Estados Unidos. Hablemos de lo que representa su figura. Bien, pues esta figura lo que representa es en nivel de importancia, si vamos a hacer historia, algo igual o peor incluso que lo que fue Pablo Escobar Gaviria en Colombia, o lo que ha sido el propio Chapo Guzmán en México, entre otros líderes de cárteles del narcotráfico a nivel mundial. En México, pues hay que destacar que el cártel Jalisco Nueva Generación es el más fuerte, digamos, en cuanto a cubrimiento de todo el país. Tiene presencia en la mayoría de los estados, no solamente en el norte, sino también en el centro e incluso en el sur. Se disputaba ciertas plazas con otras bandas rivales y ha sabido mantenerse a pesar de la lucha férrea que le ha implementado, pareciera el gobierno de Claudia Sheinbaum, una diferencia de lo que ocurría en la política de abrazos no balazos, así lo han dicho los analistas, en el periodo bueno, el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. El Mencho, hay que decirlo, era uno de los hombres más buscados por los Estados Unidos, no solamente por las autoridades mexicanas. Estamos hablando de que ofrecían aproximadamente 15 millones de dólares en recompensa, habiéndola subido en los últimos años de 10 a 15, justo además
cuando su organización también pasó a formar parte de la lista de grupos terroristas que habría dado a conocer la administración de Donald Trump en su momento. El Mencho era buscado, o Nemesio era buscado, por crímenes como combustible, tráfico de drogas. También lo estaban buscando por atentados directos contra las fuerzas del orden público o de la seguridad del país, y eran los más atroces, los más sanguinarios, dicen algunos expertos en la materia. Así que esta caída pues ha sido bastante fuerte, y se dice pues que, de confirmarse esto, que él habría fallecido a los 59 años. Normalmente las fotografías que uno ve de él en los medios de comunicación, en las reseñas que se hace de nota roja, siempre aparece una foto un tanto joven, y es que otra de las características que tenía o tiene el Mencho es justamente ser muy reservado, era muy reservado con su identidad, con su presencia, con su aparición en los medios, y de allí que no se tengan fotos recientes. Es claro que las fotografías que se veían pues no es de una persona que en julio iba a cumplir o cumplirá 60 años. No, vuelvo con Jorge justamente porque él estaba mencionando algo al principio, y es que se están reportando hechos de violencia de diferente índole en varios estados. Sabemos que previo a este operativo y como continúa el operativo de las autoridades, hay bloqueos en carreteras, han incendiado vehículos, pero además sabemos que se puede desatar una ola de violencia como suele ocurrir cuando un cartel se queda sin su máximo líder. Y eso es lo que se está viendo, una respuesta muy violenta de parte de los carteles que han salido a incendiar algunas farmacias, algunos puestos de tiendas de conveniencias como los Oxxo, que son muy populares aquí en México. También quemar camiones, transporte público. Las afectaciones llegan a Jalisco, a Michoacán, a Guanajuato y también accesos a Colima. Por ejemplo, el gobernador Pablo Lemos activó el código rojo, suspendió el transporte público durante varias horas y pidió no viajar en carretera. Hay balaceras reportadas incluso en el centro de Guadalajara, a solo metros de la Catedral Metropolitana, y se mantienen despliegues que todavía están vigentes. Se registra, según nos llegan algunos reportes, alguna fuga de reos en el penal de Ixtapa, esto es en Puerto Vallarta. Al lugar ya habría arribado el ejército mexicano. También gobernadores de otros estados como el de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, informó que los bloqueos registrados en distintos puntos del estado estarían relacionados con este operativo que se inició en Jalisco. Y hay reportes de bloqueos también en Reynosa, Tamaulipas. Hay movilizaciones de seguridad en distintos otros estados que ya comienzan a tomar medidas de seguridad. Por ejemplo, en Nayarit decidió suspender las clases para este lunes ante esta ola de violencia. Aún las autoridades no informan de personas heridas o de fallecimientos. Sin embargo, las imágenes hablan por sí solas. Hay muchísima violencia en las calles y hay este llamado, sobre todo a las autoridades, a la precaución, a no salir de sus hogares. Hemos recibido reportes de personas que se encontraban viajando en las carreteras y se toparon con estos narcobloqueos, como son conocidos acá. Bueno, algo que también sabemos es que el gobierno estadounidense también le ha pedido a sus ciudadanos que no salgan a las calles justamente en estos estados en particular, que busquen refugio justamente por la situación de inseguridad que se está registrando. Juan Carlos, ¿qué más podemos agregar? Sí, hay que hacer una diferencia tal vez en el grado de intensidad con la que se está viviendo o padeciendo estos ataques, digamos, o estas reacciones por parte del cártel Jalisco Nueva Generación. Y es que cuando vemos, por ejemplo, en el pasado, cuando detuvieron al hijo del Chapo Guzmán, pues fueron focalizados estas reacciones, estos ataques en el periodo de Andrés Manuel López Obrador, donde tuvieron que soltar al hijo del Chapo para que se bajara la ola de violencia que había en esa ciudad. Pero ahora lo que se está viendo es que estos ataques y estas respuestas son mayores, son más intensas, porque no solamente está ocurriendo en el estado de Jalisco, donde fue detenido, sino que está en Michoacán, que es frontera con Jalisco. También se están reportando ataques en el estado de Tamaulipas, en otros estados del norte del país. Así que esto dimensiona también la fuerza que tiene el Mencho en el territorio nacional y cómo estaba distribuido su poder de guerra o de terror en todo el territorio. Así que esto se espera, como ya lo hemos dicho, que sea confirmado por el bloque, digamos, en su totalidad de seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum,
pero pareciera que hoy va a ser un día largo y una noche bastante larga en estos estados principales donde el cártel Jalisco Nueva Generación tenía mayor presencia y mayor actividad delincuencial. Pues a Jorge y a Juan Carlos les agradecemos toda esta ampliación. Sin duda, estamos muy pendientes de lo que ocurra en México. Nosotros vamos a continuar en Estados Unidos porque fuentes cercanas al hecho informaron que el sospechoso que ingresó al perímetro seguro de Mar-a-Lago, la residencia de Donald Trump en Florida, fue identificado como Austin Tucker Martin. El joven de 21 años, nacido en Carolina del Norte, había sido reportado como desaparecido por su familia. Martin ingresó al lugar por la entrada norte, mientras que otro vehículo salía a la 1:30 de la mañana y fue confrontado por agentes del servicio secreto que dispararon en una ocasión, causándole la muerte. Previamente, Anthony Belchi, corresponsal de France 24, nos amplió desde Mar-a-Lago. Pues sí se sabe que este hombre había accedido a esta madrugada, a 1:30 de la madrugada, hora local de aquí en Palm Beach, al perímetro de seguridad de este club privado, el club privado de Mar-a-Lago aquí en Palm Beach, la residencia del presidente Donald Trump, y habría entrado con un bidón de gasolina y una escopeta. En ese momento, agentes del FBI y también del sheriff del condado de Palm Beach le habrían indicado que dejara ambas cosas. El hombre, según el relato de las autoridades, dejó únicamente el bidón y sostuvo, dice la policía, la escopeta en posición de disparar. Fue en ese momento cuando las autoridades actuaron de inmediato y neutralizaron a este hombre que falleció en el lugar de los hechos. Se sabe que efectivamente este hombre ha sido identificado como Austin Tucker Martin, de 21 años. Este joven habría sido reportado como desaparecido por sus familiares en Carolina del Norte. Las autoridades señalan que esta es aún una operación activa. Han aclarado que ni el presidente Donald Trump ni su esposa Melania se encontraban en el lugar de los hechos en el momento que ocurrieron. Estaban en Washington y están pidiendo a los vecinos de la zona que revisen las cámaras de seguridad para ver si encuentran a alguien sospechoso para que lo reporten así a las autoridades. Básicamente porque insisten las autoridades que esta es una operación activa. No se sabe aún el motivo por el que ha podido actuar en esta madrugada aquí en las instalaciones del club privado de Mar-a-Lago, y las autoridades también han confirmado que los agentes llevaban cámaras corporales, con lo cual han tenido registro de todo lo que ha ocurrido en estas últimas horas aquí en Palm Beach con este incidente. En Italia, los Juegos Olímpicos de Invierno llegaron a su final. Noruega encabeza el medallero con 41 premios, de los cuales 18 son oros. Lo siguen Estados Unidos y Países Bajos. La organización informó que se vendieron más de 80% de las boletas a las competiciones y que los alemanes fueron el principal público extranjero. Previamente, nuestra corresponsal Irene Sabio nos habló de cómo esta edición estuvo marcada por temas políticos. Es cierto que se ha llevado adelante estos Juegos Olímpicos sin mayores incidencias, incluso esos casos de sabotaje finalmente no resultaron en grandes problemas, pero lo que sí ha habido una gran tensión política y geopolítica que hemos visto durante todos estos Juegos. Recordemos que empezaron con esas protestas de la ciudadanía italiana contra el ICE, la policía migratoria de Donald Trump, que participó como parte de la delegación estadounidense, protestas también contra Israel. Algunos atletas llegaron a ser también acusados por haber supuestamente apoyado abiertamente el genocidio contra la población en Gaza. Y finalmente también muchos atletas que han criticado a sus propios países, en particular de nuevo los atletas estadounidenses. Y otro momento crítico también, por supuesto, ha sido esa expulsión del atleta ucraniano, el atleta de Skeleton, por negarse él a competir sin un casco, con las imágenes de atletas ucranianos muertos en la guerra que se está llevando a cabo en ese país. Pero esto también podría ser la tónica de lo que ahora sigue, que son esos Juegos Paralímpicos. Empezarán el 6 de marzo y terminarán el 15, y según el programa previsto, salvo cambios de última hora, lo que ocurrirá es que Rusia y Bielorrusia competirán de nuevo con sus banderas después de mucho tiempo de no poder hacerlo.
Fin del informativo. A ustedes, gracias por su sintonía.